Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy tendremos en exclusiva al fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Conversamos hace un rato con él, les vamos a mostrar la entrevista que vamos a subir completa en nuestras redes sociales, pero la verdad es que hay muchísimas novedades respecto al caso de Manuel Guerra y respecto también del caso Los Gallegos, pero además respecto del fallecimiento del conscripto en Putre, el conscripto Vargas. Así que hay importantes novedades que ustedes van a conocer hoy día en CNN Prime en esas tres causas que son todas y cada una de ellas tremendamente relevantes. Pero es una jornada repleta de noticias y comenzamos de inmediato con los titulares. Tanto ministros de la Corte Suprema como el gobierno reconocieron que las acusaciones en contra de 3 jueces han generado una situación compleja que afecta al funcionamiento del máximo tribunal. En la Cámara de Diputados, en tanto, se frenó por ahora el avance de un libelo de la oposición en contra de Mario Carroza, mientras que esta tarde renunció a la directiva de la Universidad San Sebastián, Andrés Chadwick, quien ha sido mencionado en las acusaciones del oficialismo. La Fiscalía abrió una investigación por la millonaria remuneración de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián. Esto tras una denuncia interpuesta por diputados socialistas, a quienes la candidata a alcaldesa de Las Condes acusó de querer, comillas, convertir en delito el sueldo de sus adversarios. Desde Nueva York, el presidente Gabriel Boric aseguró que es Cubillos quien debe decidir y sobre todo explicar si su paga fue justa y si correspondió al mérito. En temas internacionales, y luego de 3 días de bombardeos en el Líbano, el ejército de Israel está preparando el terreno para una posible invasión terrestre en la zona. Solo hoy miércoles se han registrado 50 muertos por los ataques, mientras que Hezbollah lanzó un misil balístico contra la zona de Tel Aviv. En el deporte, Colo-Colo se encuentra de regreso al país tras quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Ahora los albos se concentran en el torneo nacional, donde están a 10 puntos de distancia del líder Universidad de Chile, aunque con 3 partidos menos en disputa. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que la directora del Servicio de Evaluación Ambiental le pidió la renuncia al encargado de Antofagasta luego de la polémica suspensión que hizo Colbún de un proyecto eléctrico por 1.400 millones de dólares. En exclusiva con CNN Chile, el gerente general de la firma explicó a Nicolás Paut que la disparidad de criterios en las evaluaciones los llevó a tomar esta decisión. Pilar Gutiérrez nos muestra también por qué Arauco decidió invertir 4.600 millones de dólares fuera del país. Si uno estudia en detalle cada uno de estos sectores nuevos en que vamos a ser líderes, básicamente nos dedicamos a colocarle, digamos, palitos en las ruedas, digamos, a cada una de estas cosas. Fue lo que dijo el economista Óscar Landerreche esta semana en Tolerancia Cero y que cobra aún más relevancia luego de que en menos de 24 horas Colbún desechara uno de sus proyectos de energía renovable y Arauco confirmara la construcción de su mayor planta, pero en Brasil. Ambas iniciativas implican inversiones por 6.000 millones de dólares. El que una firma chilena invierta en el exterior no es necesariamente una pérdida para el país, que nos tiene que importar. Cierto es que es lo que las firmas invierten en Chile. Uno no debería alegrarse de que un proyecto de inversión se caiga. A lo que debería conducir nuestros sistemas de evaluación de impacto ambiental, de permisos sectoriales, es que las inversiones se realicen cumpliendo con los estándares y eso, por supuesto, uno desearía que ocurriera más rápido y eso en buena medida parte de lo que se está buscando con la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y es que Colbún suspendió el proyecto por 1.400 millones de dólares de la central Bombeo Paposo en Taltal, que contemplaba almacenamiento y generación de energía limpia, además de desalación. Esto luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta persistió en poner término anticipado al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El SEA tomó medidas al respecto desde su dirección ejecutiva. El Servicio de Evaluación Ambiental informa que su directora ejecutiva, Valentina Durán, le ha solicitado la renuncia no voluntaria al director regional del SEA Antofagasta, Ramón Guajardo Perines, la que se hará efectiva a partir del próximo 30 de septiembre de 2024. El SEA agradece el trabajo desempeñado por Ramón Guajardo durante estos años. En agosto, el SEA indicó en una resolución que faltaba información sobre el impacto de la iniciativa en comunidades indígenas
indígenas y la fauna del sector, algo que desde Colbún descartaron y presentaron un recurso de reposición para actualizar los datos dentro del mismo proceso de evaluación ambiental. El CEA, sin embargo, mantuvo su decisión, por lo que Colbún suspendió el proyecto acusando contradicciones por parte de la autoridad. Las razones que estaban en el término anticipado inicial no fueron exactamente las mismas razones a las cuales se aludió al fallo del recurso de reposición. Por lo tanto, hay bastante incertidumbre en el proceso de obtención de permisos a nivel país de cuáles son realmente los criterios de evaluación. Hoy en día no existe de alguna forma una uniformidad de criterios. Digo, de acá a algunos meses más tomaremos la decisión en qué va a seguir este proyecto o no. Una decisión que lamentaron desde el empresariado, criticando en una nueva ocasión a la permisología. Lamentamos que las empresas se haya visto obligadas a tomar esta decisión ante una resolución de la autoridad ambiental poco clara. Chile necesita una institucionalidad que funcione con criterios objetivos y transparentes que permitan concretar más proyectos de este tipo. En el caso de Arauco, la firma aprobó la inversión más grande de su historia por 4.600 millones de dólares para una planta de celulosa, pero se construirá en Brasil. Se trata de Sucuriú, que permitirá la producción de 3,5 toneladas anuales de celulosa, generará energía limpia para su operación y el sistema nacional y creará 14.000 empleos. Tenemos presencia en 11 países, de 3 continentes, y estamos constantemente buscando nuevas oportunidades de desarrollo. Y así como crecemos y buscamos oportunidades en Chile, también lo hacemos en el resto de los países en los que tenemos presencia. Desde el sector forestal lamentaron la decisión de que se desarrolle el proyecto fuera del país y apuntaron también a las demoras del sistema de permisos como responsable de esta determinación. Nuestros países vecinos han concentrado inversión chilena en el Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Paraguay. Paradójicamente, esa inversión no se está concentrando en Chile. Pero por competitividad, tanto reglamentaria en cuanto a las reglas con las cuales uno presenta proyectos y los tiempos, en definitiva la famosa permisología de la que hemos estado hablando, está demorando y alejando los proyectos de inversión de nuestra región y de nuestro país. Actualmente el proyecto de permisos sectoriales espera su discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara, una regulación clave para que iniciativas como la de Colbún y Arauco puedan desarrollarse en el país, algo que ahora no se producirá. El ministro subrogante del Interior, junto al gobernador Claudio Rego y al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, anunciaron la licitación para implementar un sistema de identificación biométrica en la región metropolitana. Esta herramienta permite identificar a las personas en tiempo real y es una iniciativa que busca aportar con el reconocimiento de quienes hayan cometido delitos y migrantes en situación irregular. El gobierno regional va a destinar 4.900 millones de pesos para contar con este software que, tal como definió el subsecretario Monsalve, representa, dijo él, una alianza para obtener más seguridad. Hoy día hay personas que están en la región metropolitana, que han ingresado de manera irregular al país a través de la frontera norte. El 60% viene a la región metropolitana y no sabemos quiénes son. Chile no tiene un registro de sus huellas, no tiene un registro de su rostro, no tiene un registro de su voz. Y eso lo vamos a tener a partir del financiamiento que está entregando el gobierno regional. Esto entrega seguridad porque eventualmente a través de esa huella dactilar, de ese registro de voz o facial, vamos a poder consultar si tienen antecedentes ya en Chile o si tienen antecedentes en otros países. Y por tanto nos va a permitir focalizar la atención en aquellas eventuales personas que constituyen un riesgo para la seguridad del país. Son cerca de 5.400 millones de pesos, precisamente para adquirir tecnología de punta que permita a la PDI mejorar su capacidad de identificar a personas que cometen delitos que en algunos casos han sido identificados como NN. Tenemos muchos casos hoy día con la inmigración irregular de personas que son imputadas o cadáveres NN, desconocidos. A través de este sistema que permite un reconocimiento, no solamente dactilar, de voz y también facial, vamos a mejorar significativamente las capacidades de nuestra policía. El exministro del Interior, Andrés Chadwick, renunció a la presidencia de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián tras anunciar acciones legales contra los firmantes de la acusación constitucional que lo menciona. Día en el que también regresó el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, para, dijo, facilitar todo lo relacionado a la acusación en su contra. La nota, el reporteo completo de Estefanía Bustamante.
Bueno, les quiero comentar que he vuelto a trabajar para facilitar todo lo que está relacionado con la acusación constitucional en mi contra. Conocido en los pasillos del Palacio de Tribunales como un hombre de pocas palabras, el ministro Sergio Muñoz decidió dejar eso a un lado para aclarar la suspensión de sus vacaciones en medio de la acusación constitucional que se tramita en el Congreso. El hecho de estar de vacaciones me suspende en el ejercicio de las funciones y podría entenderse que de alguna manera hay alguna obstaculización y que en realidad no es mi intención, así que he vuelto a trabajar normalmente. Con esa misma normalidad salió de la sala constitucional que preside para informar sobre su retorno y que en las próximas horas definirá su defensa sobre el fondo de la acusación. De inmediato advirtió, no contestaría. Es todo lo que les voy a señalar. ¿Definió que no, todavía no. A la Cámara de Diputados? No sé, hay que ver. Muchas gracias. Comienza a regir un plazo de 6 días para la ejecución. A la par que Muñoz volvía a sus funciones, en el Congreso sesionaba por primera vez la comisión que revisará la acción en su contra, integrada en el texto de Chile Vamos, que apuntó al ministro, y a su par suspendida, Ángela Vivanco, quien también fue acusada por el oficialismo y la DC. En contra de la ministra de la Corte Suprema, señora Ángela Vivanco Martínez. Acusación que no solo invocó una causal incorrecta para acusar a la magistrada, sino que además apunta al exministro Andrés Chadwick, quien renunció a la Universidad San Sebastián tras anunciar acciones legales contra los diputados firmantes. He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto. No quiero que mis actividades particulares interfieran en la labor que día a día realiza la universidad. El exministro aseguró en el comunicado que le resultaba incompatible seguir con su función mientras se defendía de supuestas injurias. No hace mucho asumió la junta directiva de la universidad tras desempeñarse como decano de la Facultad de Derecho. Siento que toma una decisión dolorosa pero necesaria para poder defenderse, para poder ejercer las querellas que va a presentar contra los diputados que lo han calumniado. Y evidentemente espero que luego de ganar estas acciones judiciales pueda volver. Tiene que ver directamente con las injurias y calumnias que evidentemente se plantean en ese libelo y que es necesario obviamente combatir porque sienta un mal precedente y mezcla la política con lo judicial, que eso obviamente que es muy dañino. A Chadwick el oficialismo le atribuye textualmente ser el instigador y el motor del tráfico de influencias, dichos que para algunos podrían jugar en contra cuando se debata el fondo de la acusación constitucional. Si el señor Chadwick tiene el tiempo y la energía de acusarnos de injurias, etcétera, yo lo invito a que venga al Congreso Nacional, a que exponga sus argumentos, a que defienda su honra y a que dé respuesta a un montón de interrogantes que la ciudadanía tiene. No le tengo miedo a su querella ni a sus amenazas. Si este es el precio que hay que pagar por defender la institución de nuestro país, por erradicar la corrupción, estoy absolutamente dispuesto a hacerlo, no tengo miedo, no tengo nada que esconder y estoy absolutamente disponible a comparecer a tribunales. Sobre el error en la acusación, la comisión revisora no acogió el documento de corrección enviado por los firmantes. El traspié se dio porque la causal invocada era la de ministros de Estado y no la de jueces de tribunales superiores. Hubo un error de transcripción, como ha ocurrido en otras acusaciones constitucionales que ha visto la sala y que ha rechazado por motivos de fondo. Acá lo que se tiene que analizar es el motivo de fondo, que está claro cuál es lo que se invoca. Si estuviese tan bien, entonces ¿por qué traer un documento para rectificarla? Es evidente que se dieron cuenta que se equivocaron. Respecto del fondo, nosotros tenemos la convicción que la ministra Vivanco incurrió en la causal de notable abandono de deberes y por eso la estamos acusando. Las comisiones seguirán su revisión para enviar su parecer a la sala de la Cámara de Diputados cuando se voten las 3 acusaciones. Y aunque parte de la derecha quiso apostar por una cuarta contra el ministro Mario Carroza, esta no prosperó en el Congreso. Nos acompaña aquí en el estudio el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera. Fiscal, gracias por acompañarnos. Bueno, Mónica, como siempre, gracias por la invitación. Vamos por casos. Primero, usted le acaban de encargar, el fiscal nacional, le acaba de nombrar para que investigue lo que dentro del contexto de las últimas revelaciones podríamos denominar como la arista Manuel Guerra, ex fiscal regional metropolitano Oriente. Y quisiera primero que nos explique cuáles son los hechos que usted le encargan de investigar. Bueno, sí, esa designación fue con fecha de 28 de agosto, o sea, relativamente poco tiempo.
y básicamente tiene que ver con algunos hallazgos a propósito de la investigación del caso Audios vinculados al señor Hermosilla. Entonces, en ese teléfono habían ciertos audios, o sea, ciertas comunicaciones a través de WhatsApp, donde, de acuerdo a lo informado por la fiscal regional que lleva esa investigación, Lorena Parra, habían cuestiones que efectivamente podían ser constitutivas de delito y que por lo tanto había que investigarlas. Recibida esa información por parte del fiscal nacional, determinó abrir una investigación y esa fue lo que se me asignó el día 28 de agosto. Básicamente tiene que ver con la forma de término de ciertas causas, que son precisamente aquellas que en la década pasada, digamos, causaron algún resquemor mediático. Penta, el tema de Moreira, Dominga, Exalmar, por ejemplo. Sí, tal cual. Esas que señala usted, más la que tiene que ver con el exdirector de la PDI, el señor Espinosa. Si le consiguieron o no una mejor sala, en el fondo. Sí, básicamente si hay alguna intervención justamente del señor Guerra en ese sentido, o en otro, digamos, desde su puesto como fiscal regional primero y luego, digamos, fuera de la institución. Hay algunas dudas respecto de los términos de las causas que usted mencionó, dudas que se vieron reflejadas no solamente en lo mediático de su momento, sino que más bien ahora por cuestiones concretas respecto de esos audios, de esos WhatsApp o esas comunicaciones entre el señor Hermosilla y el señor Guerra. Cuando le dicen Hermosilla, Guerra, tenemos que conversar con Andrés, se supone con Andrés Chadwick, para darle una salida a Penta, por ejemplo, ese tipo de indicios. Comunicaciones de esa naturaleza, pero que están en un periodo de tiempo bastante extenso, por lo tanto la investigación es bastante compleja, digámoslo, por la cantidad de información. Ya le voy a preguntar eso, pero antes, entonces ustedes tienen que ver si se cerraron por razones técnicas o por presiones. Correcto, en resumen, eso es. ¿Ustedes han pensado agregar, usted como fiscal, está pensando agregar alguna otra causa de lo que ya comienza a investigar, a revisar? Bueno, esa es una cuestión a la que estamos abiertos. En principio, la resolución del fiscal nacional nombra, digamos, causas en concreto, sin perjuicio que no se cierra a otras posibilidades. Dentro de eso, claro, se podría, por ejemplo, pensar en ampliar a la causa vinculada al caso Cascada, porque también se nos han mencionado algunos resquemores respecto de personas con las cuales hemos conversado respecto de la investigación. Estamos en un periodo de toma de declaraciones ahora. ¿Pero de que esa causa se habría cerrado muy rápido? Sí, lo que ocurre, Mónica, es que esa investigación la llevaba la Fiscalía Centro Norte. Por lo tanto, la arista principal no tiene que ver con la causa en sí, sino que recordemos que uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Penal, porque eran 3 jueces, y uno de los jueces dedujo una denuncia respecto de los otros 2, en relación de que habrían mantenido comunicaciones con alguna de las partes y por lo tanto habría habido algún tipo de presión o injerencia externa a la propia de un magistrado cuando dicta una resolución. ¿Y esas conversaciones eran con quiénes? ¿Con Guerra, Hermosilla, con otras personas? No, con otras personas. Con otras personas. Pero usted igual lo está... ¿Cuál es el rol del ex fiscal Manuel Guerra de acuerdo a esa causa? Es que él fue quien la investigó. Anteriormente. Claro, él fue el que, no anteriormente, él que investigó la denuncia de ese juez en contra de los otros 2. Perfecto. Y que habría... En el fondo habría alguna queja respecto de la profundidad o la calidad de la investigación. Eso Tal cual. Esta investigación en particular tiene que ver única y exclusivamente con las comunicaciones que hay entre el ex fiscal Manuel Guerra y el señor Hermosilla. ¿Y eso usted la saca del celular de Hermosilla? Claro, porque recordemos que esto se inicia por un hallazgo, por así decirlo, como ya ha habido otros, por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente que tiene el teléfono vinculado al señor Hermosilla. Entonces comunica al fiscal nacional, mira, están estas conversaciones, podría haber eventualmente hechos constitutivos de delito, por lo tanto, y el fiscal decide que lo investiga. Podría haber designado a la misma Fiscalía Metropolitana Oriente, pero por razones lógicas, el señor Manuel Guerra había sido fiscal regional en esa región y jefe de quienes están hoy día liderando esa otra investigación. Entonces prefirió efectivamente asignar a otro fiscal regional. ¿No es relevante entonces para la investigación el hecho de que recién se haya obtenido hace poco el celular del ex fiscal Guerra? Porque uno dice, hace tanto tiempo hay mucho que puede haber borrado. Bueno, es que esta que causa así lo hubiera querido. Tiene una particularidad que es reconstruir una historia en un periodo de tiempo determinado donde la información está toda disponible. Porque usted tiene los WhatsApp de Hermosilla desde su celular extraídos. Claro, está esa información.
y todo lo que pasó a su vez en cada una de las audiencias, en cada una de las diligencias, son investigaciones de muchos tomos, digamos, y con muchas audiencias. Entonces la labor nuestra va a ser comparar cada audio de cada audiencia, cada diligencia en cada causa, cada reunión, incluso por transparencia, en cada causa, y todo eso superponerlo efectivamente a las conversaciones que había por esa vía de WhatsApp. Entonces lo que quiero decir con eso es que la información está. El señor Manuel Guerra efectivamente, una vez abierta la investigación, manifestó su intención de cooperar con la investigación. Sus abogados se pusieron en contacto con este fiscal y se retiró el teléfono, se incautó su teléfono celular actual y además autorizó la apertura de todas sus cuentas corrientes. Le voy a preguntar ya de eso. Lo que no tiene usted es el celular que usaba antes Guerra en el Ministerio Público. Claro, eso es parte de lo que tenemos que ver porque ha pasado bastante tiempo, pero reitero, esta investigación, las comunicaciones que uno esperaría encontrar están, porque están en el teléfono del señor Hermosilla, por lo tanto no afecta ni puede ser excusa, digamos, el que no se cuente con el aparato que ocupaba a esa fecha el señor Guerra. El hecho de que Manuel Guerra, cuando sale de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, haya adquirido un auto de alta gama, estoy hablando de 76.900.000 pesos, un departamento después en Concón de creo que 200 millones de pesos, apenas salido de la Fiscalía, ¿es un tema que ustedes deben indagar? Es que nosotros tenemos el deber, e incluso por el principio de objetividad, de indagarlo todo. Sí, pero ¿eso es algo que sea llamativo? Dentro de eso, obviamente en este tipo de causas, no en particular esta, sino que en este tipo de causas, el análisis patrimonial de quienes están involucrados evidentemente es una arista que no podemos dejar de lado. Y no solamente de la persona, sino que de su grupo familiar o de quien tengan o mantengan algún contacto, sea de carácter societario o sea a través de algún tipo de boletas o de otro contrato. Por lo tanto, ¿y eso se va a hacer así en este caso también? Sí, tiene que hacerse así, tiene que hacerse de esa manera y reitero, no es por prejuzgar alguna cuestión determinada, sino que efectivamente dentro de esta misma elemento de vínculo de transparencia tiene que abrirse el naipe absolutamente completo. Pero el hecho de que se compren bienes de alto costo y apenas dejando una función pública, me imagino que en esto, en cualquier caso, sería algo llamativo. En cualquier caso es algo llamativo, pero que evidentemente hay que hacer las consultas correspondientes para que se expliquen. Y si esas explicaciones no son satisfactorias, bueno, ir indagando efectivamente qué fue lo que ocurrió. El marco que otorga el fiscal nacional al momento de la resolución precisamente nos obliga a investigar ciertos delitos. Por ejemplo, alguna figura vinculada al cohecho, alguna figura vinculada a la revelación de secretos y en general, digamos, todo lo que tiene que ver con delitos que calificamos como delitos funcionarios. ¿Tráfico de influencias, por ejemplo? Sí, delitos que se ejerzan o que tengan que ver con la función pública. Y de ahí que es importante entonces, en este y en cualquier caso, indagar si es que hubiera un aumento patrimonial injustificado. Sí, correcto. Y no solamente, reitero, por eso no se analiza solamente a la persona, sino que por eso el radio de análisis es un poco mayor, porque puede involucrar, ¿cierto?, algunas veces a alguna persona que actúa como testaferro palo blanco. Entonces, por eso es que acá, claro, hay que analizar todas las aristas posibles. El marco que otorga el fiscal nacional al momento de la resolución precisamente nos obliga a investigar ciertos delitos. Por ejemplo, alguna figura vinculada al cohecho, alguna figura vinculada a la revelación de secretos, y en general, digamos, todo lo que tiene que ver con delitos que calificamos como delitos funcionarios. ¿Tráfico de influencias, por ejemplo? Sí, delitos que se ejerzan o que tengan que ver con la función pública. Y de ahí que es importante entonces, en este y en cualquier caso, indagar si es que hubiera un aumento patrimonial injustificado. Sí, correcto. Y no solamente, reitero, por eso no se analiza solamente a la persona, sino que por eso el radio de análisis es un poco mayor, porque puede involucrar, ¿cierto?, algunas veces a alguna persona que actúa como testaferro palo blanco. Entonces, por eso es que acá, claro, hay que analizar todas las aristas posibles y no solamente, reitero, porque pensemos que hay un delito, sino porque es la forma en que se investigan este tipo de delitos. Fiscal, tengo una información y quiero entender cuál es el peso que tiene esta información. Tengo información de que hay boletas en un año aproximadamente
emitidas por Manuel Guerra, el ex fiscal regional metropolitano Oriente, por 120 millones de pesos al estudio de Lamberto Cisternas, hijo de un ex miembro de la Corte Suprema. ¿Eso es así? Bueno, esa es información que tiene Impuestos Internos, efectivamente, a la cual nosotros tenemos acceso. O sea, usted también la tenía esa información que yo le estoy mencionando. Es que ese tipo de cosas, a cada boleta, por ejemplo, que otorgó, eso está en nuestros informes patrimoniales. Por eso, es efectivo que hay 120 millones de pesos en boletas emitidas por Manuel Guerra al estudio de Lamberto Cisterna. Bueno, es que... Esa es la información que yo tengo, ya claro. la tengo chequeada, ya la tengo súper chequeada, entonces quiero preguntarle a usted, fiscal, ¿cuál es el peso de esto? ¿Qué tienen que investigar ahí? Bueno, hay muchas boletas, digamos, dentro de la actividad profesional que realiza una persona. Nosotros tenemos acceso a todas ellas. Pero claro, si comenzáramos a enumerar cada una de las boletas y a quién le otorgó o prestó servicios, podríamos incurrir efectivamente en justamente lo que estamos investigando, que es la revelación de secreto. Ya, pero Por lo tanto, estoy no... diciendo yo, lo estoy diciendo yo y lo estoy afirmando yo, entonces quiero entender, ya que usted no me lo niega, entiendo que que yo lo tengo confirmado, digamos ya, entonces yo estoy afirmando y le estoy preguntando entonces, no lo está revelando usted, lo estoy revelando yo. Entonces quiero preguntarle, ¿qué hay que investigar respecto de boletas por 120 millones en un año? ¿Qué es lo que hay que investigar? Es que, reiterando un poco la línea argumentativa de la respuesta anterior, no podría ni confirmar ni desmentir, porque al desmentir también podría estar efectivamente vulnerando la investigación. Lo que sí le puedo asegurar es que nosotros tenemos la obligación de investigar todas y cada una de las boletas y los ingresos. Pero y analizar normal, a qué corresponden esos ingresos y en el marco de qué gestión profesional se justifican. Pero es normal en un año alguien que es externo a un bufete de abogados que boletee 120 millones de pesos. Es lo mismo que le pregunto, cuando usted me dice, si es un incremento patrimonial llamativo, se investiga. Si son, no sé, 200.000 pesos, no se investiga, o sea que hay que investigar de eso. Entonces, es como para investigar si hay boletas, dado que hay boletas por 120 millones de pesos al estudio de Lamberto Cisternas, ¿eso es algo que haya que investigarlo? ¿Es de una entidad para investigarlo? Bueno, cualquier tipo de boleta, como cualquier tipo de ingreso respecto de cualquier institución, hay que ver efectivamente cuál era la contraprestación. Y si no hay ahí otra cosa encubierta, como ocurrió efectivamente en otras investigaciones, incluida una de las que se terminó acá, digamos, porque recordemos cuál fue el origen de las boletas ideológicamente falsas y todo lo que pasó con la investigación del financiamiento de la política. Entonces, una de las cosas que habría que investigar es si estas boletas son reales los servicios prestados, claro, o son ideológicamente falsas. Claro, hay que investigar efectivamente cada uno de los ingresos para analizar efectivamente si corresponde al ejercicio libre de la profesión, donde los marcos de lo que es razonable o no a un ingreso tienen que ver con el acuerdo entre las partes, digamos. Otra cosa es cuando hay... ¿Simulación? Cuando hay simulación, por cierto, pero también cuando hay fondos públicos involucrados. Si no hay fondos públicos y hay un acuerdo de voluntades que implica una contraprestación respecto de un servicio, la verdad es que eso lo podemos tener por justificado, pero es algo que hay que analizar. También habría que investigar si es que no fuera un pago a posteriori por algún favor hecho como fiscal regional. ¿Eso también tendrían que investigarlo? Sí, efectivamente de eso se trata, claro. Claro, porque en el fondo que le paguen después por ofrecimientos de, no sé, ayuda en X causa mientras era fiscal regional. Sí, eso tendrían que investigar. Sí, y para tranquilidad del sistema, para tranquilidad de las personas, para la tranquilidad de quienes están viendo este programa, efectivamente, la investigación no puede dejar ninguna duda respecto de cada una de las cosas que usted denuncia. E incluso para la tranquilidad del propio imputado hoy, que es don Manuel Guerra. Me imagino que van a citar entonces a declarar, por ejemplo, a quienes eran fiscales en esa época, entre ellos el actual abogado Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, que ellos en su momento denunciaron que el cierre de la arista Penta, que el acuerdo con el ahora senador y entonces senador Iván Moreira no había sido por razones técnicas, que no había razones técnicas que lo justificaran. Me imagino que van a ser citados a declarar. En la etapa en que estamos hoy es la etapa de entrevista a todos quienes actuaron como querellantes en cada una de esas causas. O sea, van a ser llamados. Que es donde están los exfiscales que usted mencionó, que es donde está el señor Ortustegui, el señor Daza, el señor Hidalgo,
Abogados querellantes en esas causas. La abogada Mariana Horvitz. Del Consejo de Defensa del Estado. Incluso el exdiputado Hugo Gutiérrez, que también es querellante en una de esas causas. O sea, ¿al senador Moreira lo van a llamar también? La opinión de cada uno. En esta etapa no, porque estamos viendo a los querellantes. Ok, pero después, en una etapa posterior, fiscal, ¿van a llamar también a declarar al senador Iván Moreira? Sí, evidentemente parece ser lo razonable. Pero... Parece razonable también, dado que conversa Manuel Guerra con Luis Hermosilla, pedirle declaración a Hermosilla también, me imagino. Sí, correcto. Y dado que en este diálogo que ya se conoce, que publicó el periodista Nicolás Sepúlveda en CIPER, la conversación es entre Manuel Guerra y Hermosilla respecto de hablemos con Andrés, se entiende Andrés Chadwick, para ver un posible salida del caso Penta, me imagino que también es razonable llamar a declarar a Andrés Chadwick. Bueno, eso por ahora es un trascendido que no está en mi carpeta investigativa. ¿Qué por lo cosa tanto, es un trascendido? El diálogo que usted me señala pero entre, si ese diálogo es entre efectivo, Hermosilla y el señor Guerra. Ya, pero si ese diálogo es efectivo y usted lo ve después reflejado en los WhatsApp, me imagino que lo lógico sería también llamar a declarar a Andrés Chadwick. Sí, hay que citar a declarar a todas las personas que aparezcan mencionados para saber si conocen el motivo por el cual están mencionados y eso también ver cómo se refleja en las actividades históricas que pasaron esos días. Llámese audiencias, llámese reuniones, llámese cualquier tipo de actuación eventualmente en esa Entonces, si Andrés Chadwick aparece mencionado, lo van a llamar a declarar. Todos, digamos, los que todos los que pudiesen aparecer tienen que efectivamente prestar una declaración. Ya, eso es un sí respecto a Andrés Chadwick. Si aparece en el mencionado, porque reitero, si aparece mencionado, eso por lo menos no lo he visto todavía. Pero si aparece mencionado, obviamente tiene que ser citado. ¿Y citado en calidad de testigo o de imputado? Bueno, eso en el marco de cómo vaya avanzando la investigación se toman esas decisiones. Depende, entonces. Depende. Me imagino que la mayoría de estas cosas están prescritas, entonces no creo que ustedes puedan reabrir un caso Penta, un caso SQM. Entonces, ¿a qué se puede llegar en esto? ¿Y cuál es el compromiso que usted hace frente a una opinión pública que con razón desconfía mucho? Bueno, es muy buena la pregunta, porque lo primero que hay que hacer acá es aterrizar las expectativas. O sea, estas decisiones de término en cada una de estas causas tienen o fueron refrendadas por un tribunal de la República. Por lo tanto, efectivamente, las decisiones ya están tomadas en cada una de ellas. No se van a reabrir. No deberían, digamos. Okay. Vamos al tema del conscripto Franco Vargas. Quiero preguntarle qué ha pasado con la causa de muerte. ¿Hay cambios respecto a la calificación de la causa de muerte? Bueno, va a haber cambio. ¿Ya? Va a haber cambio. Ahora, recordemos o retrotraigámonos, esta fue una muy lamentable muerte del conscripto Vargas, que ocurrió en el mes de abril, a fines del mes de abril, 27, si no me equivoco. Y luego nosotros que iniciamos la investigación por parte del Ministerio Público a los días siguientes, cuando vimos y nos enteramos por los medios de lo que estaba ocurriendo y además por una denuncia del INDH en su oportunidad, y decidimos como Ministerio Público pelear la competencia porque entendíamos que se daban todos los argumentos para hacerlo, y esto, digamos, fue refrendado por la Corte Suprema, y el problema que tuvimos y que tenemos, y no es una excusa por cierto, pero es un hecho de la causa, es que estuvimos un mes y 2 semanas absolutamente con las manos atadas porque no pudimos realizar diligencia, atendida una orden de no innovar. ¿Eso afectó la calidad de la investigación que ustedes podían haber realizado? Más allá de que lo vayan a subsanar, ¿pero fue un perjuicio? Sí, claramente fue un perjuicio, porque hay cuestiones que uno puede hacer con posterioridad, como el análisis de la causa anterior que estábamos viendo. Pero hay otras cosas, otros análisis de carácter biológico, como en este tipo de causas, que se van perdiendo. Fiscal, un segundo para que no nos quedemos, porque usted nos acaba de decir algo muy relevante, nos acaba de decir, va a haber cambio en la causa de muerte. Entonces, para no sembrar de nuevo confusión en nadie, le quiero preguntar, ¿de qué a qué? Y lo otro, si ese cambio significa, por ejemplo, que hubiera algún indicio de maltrato o de tortura, dado que la autopsia que ustedes realizaron sí es con el llamado protocolo de Minnesota, que busca, entre otras cosas, determinar si es que hubo maltrato físico, tortura. Sí, es una muy buena pregunta. Es obvio que hacer una autopsia una semana después no es lo mismo que hacerla 2 meses después. Sobre todo cuando se aplica protocolo de Minnesota,
que dentro de la rigurosidad que implica y que se aplica para que lo entienda la ciudadanía, cada vez que hay la posibilidad de que un agente del Estado sea responsable de la muerte de una persona. Sí. Por lo tanto, si tenemos una muerte de una persona al interior de una cárcel, tendríamos que aplicarlo. También, si hay algún exceso por parte de un funcionario público en la vía pública, tiene que aplicarse, o de algún niño o niña que está bajo cuidado del Estado. En todas esas situaciones, evidentemente, hay un riesgo de responsabilidad del Estado y por lo tanto tendríamos que aplicar el protocolo de Minnesota. Y en este caso, ¿de qué a qué va a cambiar? Porque no toda la gente sabe de esta causa. ¿De qué a qué va a cambiar la causa de muerte y qué implica? ¿Implica que ustedes creen que hubo tortura? Bueno, el tema de los apremios ilegítimos, que es lo que estamos investigando, no lo podemos descartar hasta el final, porque tiene que ver no solamente con el momento o episodio de la muerte de Franco, sino que también incluso con los días anteriores. O sea, perfectamente podría haber una situación de apremios ilegítimos que hubiese ocurrido una semana antes y la muerte deberse a una cuestión distinta que ocurrió en otra circunstancia. Entonces, adelantarnos en eso, la verdad es que sería muy rápido. ¿A qué va a cambiar la causa de muerte? Bueno, lo que ocurre es que conforme se ha señalado, y esto sí lo puedo decir porque es parte de lo que hablamos en las audiencias, tanto en Tribunal de Garantía cuando peleamos la competencia como luego en la Corte Suprema, en principio se decía que era un tema cardíaco, ¿ya? Esa era la causa para el corazón, muerte súbita. Había muchas dudas, la verdad, en esa autopsia, cuyas dudas, digamos, fueron también relevadas por quienes hoy día están haciendo la autopsia. Nosotros, para tranquilidad de la señora Romy, que es la madre de Franco, nosotros contratamos como Ministerio Público un perito. No nos supusimos a que la defensa penal pública también pudiera participar con uno de esos peritos, aunque no hay imputado todavía, una cosa un poco rara, pero por transparencia nosotros también aceptamos que la Defensoría Penal Pública también pudiera participar con uno de los peritos. Y eso se suma a un perito de la Policía de Investigaciones y 2 peritos del Servicio Médico Legal. Entonces, es este equipo el que practicó la autopsia. Y claro, en principio el equipo es concordante, y esto reitero, ya se señaló en alguna audiencia, en que la causa de muerte determinada en la primera autopsia era muy probable que cambiaría, y eso es efectivamente lo que va a ocurrir. Ahora, eso no significa que tenga que ver con torturas necesariamente. Entiendo. Sino que simplemente, y por eso hemos sido tan estrictos, la que merece la verdad absoluta es la madre y los familiares de Franco. Aunque jurídicamente no tenga relevancia, porque lo que acá ocurrió, y eso también es un hecho, es que hubo una atención respecto del momento en que empezó a sentirse mal al momento en que fue trasladado al centro asistencial más cercano para su derivación posterior. Ese tiempo habría sido excesivo. O sea, hubo una atención deficiente. En los tiempos, claro. Y en los tiempos, en realidad, si murió por A o por B, no necesariamente causa alguna diferencia, pero sí esa verdad o esa realidad tienen que tenerla los padres y en particular la señora Romy respecto de lo que ocurre ese día. ¿Y cuál sería entonces la causa de muerte? No, estaría vinculada más bien a un tema de carácter respiratorio. Ya. Y esto me permite también preguntarle algo que le molestó mucho, probablemente con razón, a la madre a Romy, a la madre de Franco Vargas. En un momento en la Cámara de Diputados, el diputado Kaiser habla como posibles eventuales causas: sobrepeso, problema al corazón. Usted ya descarta el tema del corazón después de la autopsia, drogas, consumo de sustancias ilícitas. ¿Hay algo en lo que ustedes han estudiado, analizado, que pueda tener razón el diputado Kaiser? No hay. Y se ha analizado, la verdad, en esta segunda autopsia con una rigurosidad y por una cantidad de peritos que evidentemente incluso excede, y por razones obvias, digamos, dado lo que ocurrió, excede a un protocolo incluso de Minnesota. O sea, creo que fuimos incluso más allá. Y no hay. ¿No es responsable afirmar eso? No, para nada. Un par de cosas para cerrar. Van a hacer reconstitución de escena, ¿no? Sí. ¿Cuándo va a ser? Bueno, la reconstitución de escena la tenemos fijada para fines de noviembre, esa última semana, y pretendemos que participe la mayor cantidad de víctimas, su familiar directo y además algunos posibles, digamos, testigos o imputados que nos interesen que estén presentes. Un par de cosas, fiscal. ¿Les fue útil la investigación que hizo la ministra en visita de la Justicia Militar o honestamente tuvieron que rehacer esa pega?
Bueno, nosotros tuvimos que rehacer porque efectivamente el estándar de cada una de las diligencias de una justicia inquisitiva, como es la que opera hoy en la justicia militar, no resiste mucho análisis respecto de los estándares que tiene el actual sistema procesal penal que opera respecto del resto de la sociedad. Que rehacer. ¿Hubo cooperación, por ejemplo? ¿Se juntó con usted la ministra en visita? No. ¿No se juntó? No, se le pidió una reunión cuando fue a Arica y la verdad es que tenía la agenda muy ocupada en aquella oportunidad, por lo tanto... Pero ¿cómo si una época en que está de vacaciones incluso? No se pudo... No, pero ella realizó 2 diligencias en la ciudad de Arica. Estaba muy ocupada, no se reunió con usted. En esa oportunidad tenía la agenda, claro, ocupada. Igual parece un poco inexplicable. Me imagino que usted quería plantearle cosas importantes. Bueno, en ese momento estábamos llevando la investigación de manera paralela, por lo tanto, la intención efectivamente de solicitarle una reunión tenía que ver con que no hiciéramos diligencia que entorpecieran la labor del otro mientras se definía la cuestión principal. Que era quien se quedaba con la causa. Ok, y el ejército. ¿El ejército ha colaborado con ustedes de manera plena y ha sido siempre igual? O sea, cuando ustedes están en esta contienda de competencia versus ahora, ¿cómo ha sido eso? Bueno, sí, su pregunta es bien inteligente en el sentido de dividir las cosas. En la época en que, o desde la época en que la Corte Suprema nos otorgó la competencia total y completa, la colaboración del Ejército ha ido incluso más allá de lo que se le ha solicitado. O sea, nos han mantenido informados de cuestiones incluso antes de que se las pidamos, y la colaboración, por lo tanto, ha sido total. Entiendo que dejaron desde que la Corte Suprema nos entregó la competencia al Ministerio Público. ¿Y antes? Antes no fue de la misma manera. Eso también es un hecho que puede corroborarse porque tanto la ministra en visita del Fuero Militar como el Ministerio Público realizábamos solicitudes paralelas y lógicas y obvias al mismo tiempo. Y en el caso del Ministerio Público no fueron respondidas. Y en el caso ahora que me llegó a la carpeta de la justicia militar, la respuesta nuestra es: nosotros no tenemos imputado por ahora, estamos en una etapa preliminar de análisis de todos los antecedentes y las decisiones respecto a imputación de cargos las vamos a tomar recién después de la reconstitución de escena. Perfecto. ¿Está en riesgo el juicio de los gallegos? Si hay una causa que ha tensado nuestro sistema desde un inicio, es precisamente esta, creo. No solamente es la primera causa de una envergadura, digamos, tal por el número de acusados y por las penas que se solicitan, es la primera en Chile de estas características. Recordemos que las primeras detenciones se practicaron a mediados del año 2022 y por lo tanto, claro, llevamos bastante tiempo y nos ha pasado de todo, digamos. O sea, esta causa, digamos, reitero, ha tensado el sistema en su máxima expresión. Recordemos lo que ocurrió a propósito de los testigos cuyos sobres se reveló en su oportunidad o se envió a la Defensoría. Recordemos lo que ocurrió respecto de varias audiencias, donde al momento de realizarse la audiencia se cortaba la fibra óptica, obviamente como atentado, y nos impidían seguir la audiencia respecto de los que estaban conectados en las distintas cárceles. Eso nos obligó a poner antenas satelitales en al menos un par de penales para que no tuviéramos nuevamente ese problema. Recordemos también que acá se discutió mucho respecto de si este juicio podía realizarse o debía realizarse de manera presencial o telemáticamente respecto de las cárceles donde estaban los sujetos y lo que implicaba los traslados. Y ahora efectivamente tenemos esta situación donde uno de los defensores, que en el caso de los 38 que están acusados, defiende a 17, o sea, un número importante, está sancionado, fue primero sancionado 2 semanas en Arica y ahora 45 días en Tarapacá. Esos 45 días recién empezaría a cumplirlos cuando terminen los 15 días, que sería la próxima semana por las fechas. Y claro, evidentemente nos pone efectivamente en jaque. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, que continuara el juicio con otro de los abogados del mismo estudio y que han estado presentes, del señor Jofré, la señora Trinidad Parra, pero si los imputados deciden revocar el patrocinio, nuevamente va a tensar el ¿Y se podría llegar a caer? Bueno, eventualmente nosotros esperamos que no. ¿Pero podría pasar? Pero eventualmente podría ocurrir. ¿Y esto parece una táctica casi de ese abogado? Porque pareciera como que busca ser sancionado fiscal, para cerrar. Bueno, eso es lo que tenemos que relevar en esta investigación. ¿Usted cree que sí?
A ver, nosotros... Bueno, ¿pero usted cree que sí, para ser honesto? No, nosotros, la verdad es que nosotros estudiamos esto desde un inicio, o sea, no nos sorprende lo que está ocurriendo. ¿Por eso parece táctica? Y de hecho, no es la primera renuncia que tenemos, porque ya semanas anteriores tuvimos renuncia, pero de 1 o de 2, y el tribunal simplemente suspendió el juicio por 3 días, se le asignó a un defensor penal público que continuó, pero eran 2, digamos, pero ahora son 17, digamos, y son los que tienen las penas más altas, porque esos 17 son los denominados líderes. Entonces siempre va a depender de lo que vaya decidiendo el tribunal, pero creo que, bueno, hemos salido airosos de cada una de las situaciones que nos han ocurrido desde el día 1. ¿Para qué voy a mencionar las amenazas? ¿Para qué voy a mencionar traslados que hemos tenido que hacer de fiscales o de personas? Esperamos que sea un problema más nomás y podamos llegar, digamos, a un buen resultado. Las pruebas las tenemos, el juicio en lo que se refiere a aquello se ha realizado con normalidad, pero tenemos efectivamente estos problemas. Y entiendo que usted mismo ha sido amenazado. Hemos tenido efectivamente bastantes problemas en la región. Fiscal, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime revisando estas 3 causas que son tan relevantes, cada una de ellas. Bueno, muchas gracias y claro, el equipo de la Fiscalía Regional que me toca dirigir ha estado en varios frentes distintos y esperamos, digamos, responder a la responsabilidad, sobre todo en la última de las causas que es la que tiene ciertas complejidades que nos afectan al interior de la propia institución. Bueno, la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación tras conocerse el sueldo de 17 millones de pesos brutos que recibía Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián. La indagatoria llega tras la denuncia de parlamentarios por eventual financiamiento irregular, cohecho y otros supuestos delitos. La exministra contestó a través de sus redes sociales y los detalles están con Macarena Román. Yo como estudiante manifiesto mi inconformidad con esto. Es una empresa, cada empresa tiene su propio derecho a constituir su sueldo. Y considero que es mucho para la cantidad de estudiantes que estamos aquí apretados, que en los casinos no cabe ni una aguja. Los alumnos de la Universidad San Sebastián de la Facultad de Bellavista no han quedado indiferentes frente a los cuestionamientos que se han hecho hacia su ex profesora y ex ministra Marcela Cubillos. Y aquí, no sé, pues hace poco se rompió una escalera y un año en que se reparara, que yo creo que la mensualidad de ella, sueldo, hubiese bastado el tiro para arreglar esa escalera que estuvo un año clausurada. Son parte de los cuestionamientos que han provocado los 17 millones de pesos brutos que recibía Cubillos en la universidad, críticas que llegaron hasta la Fiscalía Centro Norte, desde donde se investigará a través de la persecutora Giovanna Herrera si hay hechos constitutivos o no de delitos. Parlamentarios de izquierda quieren convertir en delito el sueldo de sus adversarios y terminar con la libertad de educación y de trabajo. El octubrismo igual de vivo 5 años después. Acá se debe investigar a fondo y eso es lo que nosotros estamos solicitando. Y a la señora Cubillos, que ha dicho que ella no le tiene que dar explicaciones a la izquierda, lo que nosotros decimos que ella no tiene que darle explicación a la izquierda, va a tener que darle explicaciones a la justicia. Y quienes también tendrán que dar explicaciones es la propia universidad, pero a la Superintendencia de Educación Superior. Hasta el martes tiene la entidad para argumentar sobre las remuneraciones y contrataciones. La explicación la deben dar quienes fijaron esa remuneración. Yo lo que le puedo decir es que en el caso de las universidades del Estado, habitualmente eso tiene que ver con estímulos que se les entregan por haber ejecutado un proyecto muy importante, por haber inscrito una patente. El monto de Cubillos abre la duda al estar lejos del promedio de remuneraciones de docentes. En la Universidad de Chile, el académico que más se recibe alcanza los 12 millones de pesos brutos. En la Universidad de Valparaíso, los 13 millones brutos, mientras en la Universidad Católica podría llegar a pagar 7 millones de pesos. Y desde nuestro rol fiscalizador y desde las instituciones que tienen un rol fiscalizador hoy día, esperamos que se hagan justamente las investigaciones y que se sancione severamente a quienes están faltando a la probidad. No tenemos mayores informaciones, solo este sueldo, que efectivamente es un sueldo muy alto, pero quiero tener más antecedentes para poder opinar.
Otro de los antecedentes que para algunos son relevantes es la cantidad de ex autoridades que ejercen la labor en la USS, entre ellos el ex ministro Osa, París y el ex subsecretario Zúñiga y Weber. También el ex convencional republicano Luis Silva ejerce en la institución. ¿Y usted gana parecido a eso? Ojalá no. Pese a que rechazó conversar con CNN, confirmó que su sueldo está lejos de los 17 millones de pesos de Cubillos. De hecho, apuntó que está por debajo de los 10 millones. No. Menos de 10 millones, bruto. Sí. Ya. Un conflicto que cruzó las fronteras y llegó a ser considerado por el propio presidente Gabriel Boric, aunque el mandatario asumió que no es tema que esté dentro de sus prioridades. Es la candidata Cubillos la que tiene que responder ante la sociedad respecto de cuál ha sido su desempeño y qué es lo que se cree justo, si corresponde al mérito o no, y si tiene que ver con la realidad de la mayoría, de la gran mayoría, si no el 100% de los académicos y académicas en Chile. Las palabras del presidente recibieron rápida respuesta de la ex ministra. Presidente Gabriel Boric, a usted el sueldo no se lo paga el sector privado, sino todos los chilenos. Llega a la hora que quiere a su oficina. Sus amigos de las fundaciones se quedaron con miles de millones y tiene a Chile destruido. Las explicaciones empiece a darlas usted. En tanto, la Universidad San Sebastián sigue en completo silencio. En su tercer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Gabriel Boric reforzó la idea de que quien suceda a Antonio Guterres en la Secretaría General de la ONU debe ser una mujer y además proveniente de América Latina. Palabras que fueron interpretadas en el mundo político como un guiño a la expresidenta Michelle Bachelet. Horas más tarde, el jefe de Estado descartó haber apuntado hacia una persona en particular. El informe es de Colomba Eijols. No me cabe duda que es el posible liderazgo de una mujer, como señala el acuerdo de la Convención del Futuro, que suscribimos hoy en la mañana, que provenga de nuestra América grande, según el criterio de rotación territorial de la ONU, el que podrá encabezar este proceso siguiendo la senda reformista de Antonio Guterres. Dicen que lo dijo sin decirlo. Como un guiño hacia la exmandataria Michelle Bachelet fueron interpretadas las palabras que emitió el presidente Gabriel Boric en su tercera intervención ante la Asamblea General de la ONU. Y es que sin siquiera mencionarla, la esfera política no tardó en apuntar hacia aquello, ya que en el último tiempo la ex alta comisionada de la organización internacional ha sonado con bastante fuerza para suceder a Antonio Guterres. Pero ¿qué dijo realmente el presidente? Con el paso de las horas aclaró su declaración. Sería de una irresponsabilidad y falta de respeto tremenda de mi parte anunciar candidaturas que no han sido conversadas con quien salude. Lo que pasa es que en el Pacto del Futuro, que se convino en Naciones Unidas, es que es deseable que el próximo periodo el secretario general de la ONU sea una mujer, que sería por primera vez en la historia. Y su nombre por criterio territorial provendría de América Latina, puesto que han pasado más de 30 años desde que la región ostentó el cargo. Aclarado el punto, las especulaciones en torno a las posibilidades que tiene Michelle Bachelet para competir por el cargo en las Naciones Unidas se hicieron evidentes en la opinión pública, especialmente por los obstáculos que se le podrían presentar en la carrera para llegar a la Secretaría General, por no mencionar su indefinición en torno a su futuro político en nuestra nación. El proceso de elección del secretario general de Naciones Unidas incluye al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General. Y por lo tanto, los países que tienen veto en el Consejo de Seguridad tienen un papel fundamental en la votación que se realiza. La oposición terminante de un miembro permanente podría ser un obstáculo insalvable. Bachelet tuvo problemas con 3 miembros del Consejo de Seguridad permanentes y que tienen derecho a veto, que fueron Rusia y China, con sendos informes en contra de ambos países, y con Estados Unidos, donde hubo permanentes disputas e intercambios con Donald Trump. Por consiguiente, existe una probabilidad cierta de que cualquiera de estos 3 países intente vetar
a Michelle Bachelet a una Secretaría General de la ONU. Especialmente si es que el expresidente Donald Trump consigue el triunfo en las próximas elecciones, puesto que además de las disputas y desencuentros, el magnate norteamericano concretó en el pasado acciones para evitar que Michelle Bachelet asumiera como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Gestiones que, si bien no tuvieron éxito, fueron documentados en una nota confidencial por la ex embajadora de Estados Unidos para la ONU, Nikki Haley, y enviada al actual secretario del organismo internacional, Antonio Guterres. Ella salió mal ahí, ella omitió parte relevante de sus informes respecto a algunos países donde se vulneraban los derechos humanos porque eran de izquierda, y esa parcialidad no la debe tener alguien que está en un cargo como ese, y creo que eso claramente no la capacita para estar a cargo de Naciones Unidas. La presidenta Bachelet es una de las políticas más importantes del mundo. No solo como expresidenta de Chile 2 veces, sino que ha ostentado 2 altos cargos en Naciones Unidas, tiene una experiencia internacional indudable. Entonces, obviamente, si bien el presidente Boric menciona a una mujer latinoamericana, que hay otras opciones, hay una ex primera ministra de Barbados, obviamente lo primero que viene a la mente de todos es Michelle Bachelet. La última palabra la tiene ella, tiene distintas posibilidades para su futuro. Me parece que esta es una de las más importantes, y si ella decide dar ese paso, ¿verdad? Yo creo que Chile perfectamente puede jugar un rol para que esa candidatura eventualmente sea viable. Viabilidad que tanto en el oficialismo como en la oposición ven posible de concretar. Eso sí, siempre y cuando la ex alta comisionada de la ONU no opte por aventurarse en una tercera carrera para llegar a la moneda, camino que, si bien la exmandataria ha descartado, los sondeos la siguen presentando como la opción con más preferencias de su sector. Evidentemente hoy día, más que por un tema de género, yo creo que sí, Michelle Bachelet tiene las credenciales para ese cargo, y creo que si el presidente la quiere apoyar, me parece bien, y también me parece bien que salga de acá, de Latinoamérica, y hoy día, pero lo que sí tiene que pasar es que la expresidenta Bachelet se tiene que definir. ¿Candidata a qué va a ser? Y es que, si bien el presidente Gabriel Boric descartó haber promovido a Michelle Bachelet como candidata para la Secretaría General de la ONU, su discurso recordó a la opinión pública y a la esfera política del dilema que por estos días enfrenta la expresidenta. ¿Será quien compita para suceder a Antonio Guterres o a Gabriel Boric? La respuesta continúa siendo una incógnita. La ministra del Trabajo, Janet Jara, planteó reducir la cantidad de feriados en Chile, en su lugar aumentar los días de vacaciones legales para los trabajadores. La idea genera el respaldo de algunos expertos laborales, pero opiniones divididas entre los trabajadores. Pablo Figueroa nos cuenta. Bueno, ¿qué le parece la idea de sacar feriados a cambio de dar más días de vacaciones? Yo trabajo en el rubro de la construcción y nosotros cada 3 meses más o menos nos va finiquitando. O sea, nosotros no tenemos un contrato indefinido como para que nos den vacaciones. Súper, sí. A mí me parecería genial. Mal, porque deberían dar más vacaciones. Y menos feriados. Vacaciones y no tanto feriados, pero los feriados para nosotros son malos. Mucho. Una que tiene que dar de cuenta a la gente que para tener feria hay que tener plata. Y en tu caso, cuando hay feriados, ¿vienes a trabajar, no vienes, tienes más fe? Vengo a trabajar igual, pero es más lento. O sea, en el fondo, al haber menos feriados, igual te conviene un poco, ¿no? Sí, de todas maneras, claro, a mí me convendría más, tienes toda la razón. Diferentes realidades y opiniones ante una idea que lleva varios años rondando en también diferentes gobiernos. Esta vez fue la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien planteó reducir la cantidad de feriados en Chile y en su lugar aumentar los días de vacaciones legales para los trabajadores. Algo que incluso se pensó en uno de los gobiernos de Sebastián Piñera y que comienza a volver a tomar fuerza esta semana. Mire, es un debate que recién se va a iniciar. Nos parece sumamente importante poder recoger la opinión de los empleadores y de los trabajadores a través del Consejo Superior Laboral. Esta propuesta, respaldada también por el ministro de Hacienda, busca mitigar el impacto económico que tienen los feriados sobre el crecimiento del país, que puede disminuir entre un 0,2 y un 0,4 puntos mensuales por cada feriado. Un día feriado en un mes puede afectar el IMASEC en 0,4 décima. O sea, y para explicarlo bien simple, la economía podría haber crecido 1,5 y por el día feriado creció 1,1 en el fondo, por el hecho de tener ese día feriado. Entonces el efecto es bastante significativo. Creo que lo que se deduce claramente en los datos es que el número de feriados debe disminuir. Y luego, una vez que se establezca el nuevo número de feriados, que a lo mejor se pueden disminuir 4 o 5 feriados de los que tenemos, después se podría discutir si efectivamente
los feriados que quedan, eventualmente podría hacerse un acuerdo entre la empresa y los trabajadores. Estas imágenes son del documental ¿Qué invadimos ahora?, de Michael Moore, quien en 2015 fue a Italia y aplaudió los derechos laborales, en donde hay 12. Así es, 2 días feriados menos a los que tiene Chile. El debate fue reabierto tras unas celebraciones de fiestas patrias que fueron particularmente extensas, pero que en datos concretos 2024 tiene 2 días laborales más que 2023. Esto mejora la imagen de las organizaciones, mejora la productividad, etcétera, sin ser redundante. Pero al mismo tiempo, sí, el desafío está puesto en cómo ser más productivo, ser más eficiente, pese a los feriados, y aumentar las vacaciones, porque a todas luces y más allá de la evidencia científica es beneficioso. Se vuelve absolutamente necesario hoy día incentivar a que los colaboradores puedan tomar la totalidad de sus días de vacaciones o gran parte de ellos. Según los datos del Banco Central, los rubros que presentan efectos significativamente negativos con los feriados son la industria alimenticia, mientras el comercio minorista aumenta sus ventas. Es intentar generar una gestión respecto del indicador de crecimiento económico en relación al impacto que puede generar en términos globales, ¿cierto?, sobre el crecimiento respecto de un día hábil. Eso, o un día inhábil, en este caso un día feriado. A mí me consta que hubo un periodo de gran discusión cuando los días caían feriados y se llegaron al día lunes. No sé si tú te acuerdas de eso. Efectivamente se estuvo discutiendo 10 años. Todos los países europeos ya lo habían hecho. Nosotros lo hicimos tarde. Entonces, efectivamente, cuando uno lo hace tarde, nuevamente insisto, el que pierde el país, la competitividad país. Mientras el siguiente fin de semana largo será el jueves 31 de octubre y el viernes 1 de noviembre. Y en cuanto al debate sobre cambiar los días feriados, lo único seguro es que por ahora no es una urgencia dentro de los planes del gobierno ni del Congreso. Incendios forestales se han producido en Ecuador y Argentina en los últimos días. En Quito, las autoridades creen que el origen de las llamas es intencional, mientras que en la ciudad de Córdoba ya son más de 40.000 las hectáreas destruidas. Los detalles con José Tomás Arriagada. No atinamos que hacer esto, como, ¿qué le digo? Es algo desesperante, que no sé por qué nos pasa así. Registro de una angustiante evacuación en medio de los incendios forestales en la capital de Ecuador. A pocas semanas de que se controlaran otros focos en el país, este martes las llamas nuevamente volvieron a Quito. El presidente Daniel Noboa canceló su agenda en Estados Unidos y aún se desconoce el origen del fuego, pero las autoridades locales están investigando el siniestro como intencionado. El Gobierno nacional y el municipio hemos coincidido en catalogar a este ataque y a estos incendios de criminales y terroristas. Esto significa que son iniciados, ¿sí? Incluso cuando hay una supuesta quema controlada, está el inicio deliberado de una persona que sabe que no lo tiene que hacer, pero lo hace. Esta jornada no hubo labores presenciales en el sector público por la complejidad de los incendios y el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en Quito. Algunos locatarios ya han perdido sus viviendas y los bomberos, en conjunto con vecinos de la zona, están intentando arduamente prevenir que las llamas se expandan en sus barrios. Los bomberos no pueden trabajar porque no tienen con qué trabajar. Estoy buscando tanqueros porque un montón de mi gente ha donado, pero no encontramos tanqueros tampoco, o sea, no tenemos solución. Más bien roguemos que el incendio no siga, porque no podemos hacer nada más que tirar un baldecito de agua con un baldecito que tenemos. Se ha alcanzado el fuego, pues lastimosamente no han podido lograr salvarse nada porque ya les ha abrazado las llamas de todo esto y han tenido que salir corriendo. Se quedaron sin nada prácticamente en la calle porque ya no tienen donde los de acá, son la familia de ellos. Aquí entre los vecinos estamos tratando de apoyarles. Pero no es el único país afectado por incendios. Masivos focos se han reportado en el centro de Argentina. La localidad de Córdoba ha sido una de las más afectadas y tras una semana aún hay focos activos que los bomberos y autoridades están tratando de controlar. Ya son decenas de casas y más de 40.000 hectáreas las destruidas. Si bien la sequía en la zona y las altas temperaturas inciden en la emergencia, el gobernador de Córdoba cree que puede haber responsables que intencionaron el fuego, por lo que pide penas más duras a quienes puedan ser responsables de ese delito. Una imagen que marcó estos días de incendios fue la de una virgen que quedó intacta tras las llamas y que llamó la atención en el país entero.
pero los estragos del fuego siguen afectando a los cordobeses. Estamos en el camino de San Marcos, en el Totoralejo. Estamos sufriendo la crisis del incendio y no tenemos mucha ayuda de nadie y estamos con los familiares tratando de apagar el fuego y esperar el fuego un poco más que avance para ver qué va a pasar. Un sonido que era una turbina, era como un gruñido, parecía un monstruo literalmente, y escapamos, así como literalmente, vuelvo a repetir, escapamos. También, en este mes, miles de hectáreas fueron quemadas en Bolivia a causa de incendios y regiones de Brasil y Perú fueron afectadas por los masivos incendios en el Amazonas. Lista junto a Alicia Contreras para revisar todas las informaciones internacionales. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Bien, también. Vamos a partir con una noticia que conocimos hace pocos minutos porque Venezuela decidió suspender los vuelos comerciales entre Caracas y Santiago. Es un vuelo semanal que realizaba la aerolínea venezolana Estelar. No dio razones por qué tomaba esta decisión, pero ocurre solo un día después de las palabras del presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General de la ONU, donde criticó la dictadura de Nicolás Maduro, la acusó de querer robarse las elecciones y pidió también a Estados Unidos levantar las sanciones económicas en contra del país, asegurando que más bien afectaban a la población y no a las autoridades de Venezuela. Esta no es la primera decisión de este tipo. Ya Venezuela suspendió los vuelos con Panamá, República Dominicana y Perú, también acusando intenciones injerencistas de estos países. Mónica, te invito a que revisemos lo que dijo el presidente Gabriel Boric ayer en la Asamblea de la ONU. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis, que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleve adelante una transición pacífica a una democracia en forma. El Instituto de Aeronáutica de Venezuela no entregó las razones de esta decisión, pero ocurre entonces 24 horas después del discurso del presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General de la ONU, donde critica entonces el gobierno de Nicolás Maduro. Era un vuelo semanal de Caracas a Santiago que se suspende entonces, y hace pocos minutos la Cancillería de Chile emitió un comunicado en el que asegura que se trata de una decisión unilateral que vuelve a poner en situación de vulnerabilidad a los cerca de 800.000 venezolanos que residen en nuestro país. Dicen que es una acción injustificada y que lamentan. Vamos a ver si durante el mañana van a surgir más reacciones respecto de esta decisión entonces que toma Venezuela, que es la misma que ha tomado con Panamá, con República Dominicana y con Perú. Y así pasamos rápidamente al tema de la jornada, que es la situación que se está viviendo en el sur del Líbano, porque el ejército israelí ya se estaría preparando para una invasión terrestre en el sur del Líbano. Esta no es la primera vez que lo hace, ya lo hizo en 2006, que derivó en una guerra de un mes en que sufrieron bajas tanto Hezbollah, este grupo militar chiita que reside en el Líbano, e Israel. Laura Soto nos cuenta cómo nace Hezbollah y qué es lo que ha pasado en las últimas horas. Veamos. אתם שומעים את המטוסים כאן למעלה, אנחנו תוקפים כל היום, גם כדי להכין את השטח לקראת האפשרות של הכניסה שלכם, וגם כדי להמשיך לפגוע בחיזבאללה. Una incursión terrestre en el Líbano parece ser una posibilidad cada vez más factible para el ejército israelí. Así lo ha deslizado este miércoles su jefe militar, que busca ante cualquier circunstancia cumplir con su objetivo, destruir a Hezbollah y traer de regreso a los residentes desplazados del norte de Israel. Para conseguirlo estamos preparando el proceso de una maniobra, lo que significa que sus botas militares entrarán en territorio enemigo, entrarán en pueblos que Hezbollah ha preparado como grandes puestos militares avanzados, entrarán, destruirán al enemigo y destruirán decisivamente su infraestructura. No sería en todo caso la primera vez que sucede.
En 2006, Israel lanzó una operación contra el sur del Líbano en respuesta al asesinato de 3 de sus soldados y el secuestro de otros 2 por parte de la milicia chií libanesa. Así inició la Segunda Guerra del Líbano, que duró un poco más de un mes y dejó unos 1.300 fallecidos por el lado libanés y otros 165 por el lado israelí. Décadas antes, Tel Aviv ya había lanzado invasiones terrestres en dicho territorio en el 78 y también en el 82 para expulsar a la Organización de Liberación de Palestina. Esta última coincidió con la Guerra Civil Libanesa y provocó al menos 17.000 muertos. Eso desencadenó el nacimiento de Hezbollah en el sur del Líbano como resistencia a la ocupación israelí, objetivo que también comparte con Hamás. No hay forma de que haya una solución entre la resistencia e Israel en la situación actual, a menos que, como dijeron los líderes de la resistencia, haya una solución para Gaza. Todo esto es por el bien de la patria. Quienes nos dicen que nos desvinculemos de Gaza o Palestina no saben leer la historia. Israel no solo quiere Palestina, también quiere Líbano. La milicia islamista chií es apoyada y financiada por Irán y cuenta con un brazo político y otro armado. Se cree que Hezbollah es el grupo no estatal más fuertemente armado en el mundo. Israel, que es considerada una de las potencias militares más sofisticadas, se ha dedicado en los últimos meses a atacar a altos funcionarios de la organización libanesa. El martes, por ejemplo, asesinó a un importante comandante militar junto a otros miembros. Sí, ellos están haciéndole daño a Hezbollah. Algunos de los elementos efectivos y valiosos de Hezbollah fueron martirizados. Fue una pérdida, pero no fue un daño que destruyó a Hezbollah. La fuerza organizativa humana del grupo es mucho más que estas palabras. No puedo entrar en detalles sobre todo lo que hacemos, pero puedo decirles una cosa. Estamos decididos a devolver a nuestros residentes en el norte sanos y salvos a sus hogares. Estamos infligiendo a Hezbollah golpes que no imaginaban. Lo hacemos con poder, lo hacemos con astucia. La ONU contabiliza más de 90.000 desplazados internos en el Líbano en medio de los recientes ataques israelíes y advierten que el éxodo de personas del sur al norte del país continúa. En cuanto a una incursión terrestre o una invasión terrestre, eso le corresponde a los israelíes hablarlo. Desde luego, no queremos que se emprenda ninguna acción que pueda llevar a una mayor escalada en la región. Seguimos creyendo que hay tiempo y espacio para la diplomacia. En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Chipre aseguró que Estados Unidos y Francia están trabajando en una iniciativa diplomática para evitar una mayor escalada de las hostilidades en la región. Mónica, y vamos a pasar rápidamente al siguiente tema y nos vamos a México porque hay un conflicto diplomático con España. Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, quien va a asumir el 1 de octubre, decidió no invitar al rey Felipe VI al cambio de mando y solo invitar entonces al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Esto lo hizo como un reconocimiento a los pueblos indígenas. ¿Qué pasó acá? Cuando asumió Manuel Andrés López Obrador, él pidió, con motivo de la celebración de los 200 años de independencia de México, que España se disculpara por los agravios causados durante la conquista de México. Envía una carta y acusan que el gobierno de España nunca respondió. Y es por eso entonces que ahora Sheinbaum decide no invitar al rey Felipe VI a este cambio de mando, pero sí, por ejemplo, invitó a Nicolás Maduro y a Vladimir Putin. Desde el gobierno de España consideraron esto también un desaire y decidieron no enviar a ningún representante de España a este cambio de mando. Hoy el presidente de México, actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que está de acuerdo con la decisión de Claudia Sheinbaum. Escuchamos lo que dijo el presidente de México y el presidente del gobierno de España. Se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México, por las atrocidades cometidas durante la invasión
europea a nuestro país. Y no hubo respuesta. Es ese acto de prepotencia, de falta de respeto, y la presidenta tiene toda la razón. El gobierno de España considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos y por tanto nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Y tengo que trasladarles además también mi enorme frustración, porque son gobiernos progresistas, el que ha habido hasta ahora en México, con López Obrador al frente, ahora también con la presidenta electa. Nosotros también somos un gobierno progresista y parece que no podemos normalizar nuestras relaciones políticas por algo que, en fin, con todos los respetos, creo que España ya ha fijado una posición de empatía también con la sociedad mexicana. Y vamos a terminar precisamente en España, pero en Barcelona, porque se están registrando manifestaciones en contra de una feria inmobiliaria en Barcelona. Y esto es porque acá los ciudadanos de esta zona, también dirigentes sindicales, acusan que se ha registrado un alto costo de la vivienda, específicamente en Barcelona. En la última década los arriendos han aumentado un 68% y el comprar una casa aumentó en un 38%. Es por esto que este primer día de esta feria inmobiliaria, los manifestantes entonces acudieron al lugar acusando a estas empresas también como culpables de este alto costo de las viviendas. Y estas manifestaciones también se suman a las protestas que se han registrado durante el verano allá en España en contra de los turistas. Vimos algunas imágenes hace un par de semanas donde con pistolas de agua les lanzaban agua a los turistas porque acusan que los arriendos de corto plazo para los turistas también han influido en el alto costo de la vida en Barcelona. Entonces por eso se están registrando estas manifestaciones, que uno puede estar de acuerdo o no con esta forma, pero que se están registrando en la zona. Acabamos aquí, pero nos vamos rápidamente. No se terminan todavía las noticias. De momento va a estar, para quienes estaban preguntando a través de las redes sociales, la entrevista exclusiva que le hicimos al fiscal Mario Carrera con todas estas informaciones que nos dio del caso del conscripto Vargas, que cambia la causa de muerte, y también con información exclusiva respecto a boletas por 120 millones de pesos del ex fiscal Manuel Guerra y otras más de causas que van a incluir en su investigación. Va a estar en momentos en nuestro estupendo sitio web. Pausa y regresamos. Termina CNN Prime, nos reencontramos en unos momentos en Conexión Global Prime con el tema evidente, Israel y el Líbano, análisis internacional en horario Prime. Y luego, última mirada con Fernando Pause. Miércoles 25 de septiembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.